Bienvenidos a nuestro curso para aprender a programar en lenguaje C. En este vídeo veremos la sentencia if-else en sus tres versiones: selección simple, binaria y múltiple. Les sugerimos que si se pierde, pare y vuelva a repasar lo anterior. Además, debe probar todos los ejemplos que veamos en el compilador y modificarlos para hacer pruebas. Recuerde que no se puede aprender a programar sin programar. ¡Vamos! La sentencia if viene del inglés si, el si condicional del inglés, y sirve para decidir si se ejecutan unas acciones u otras dependiendo del valor de una condición. Su sintaxis es muy simple, veámosla. Aquí vemos que tras la palabra if aparece una condición entre paréntesis. Luego, entre llaves, aparece un bloque de sentencias que llamamos bloque sentencias A. Pues bien, la condición deberá ser una expresión cuyo valor se interpretará como verdadera o como falsa. Se interpretará como verdadera si su valor es distinto de 0 y como falsa si su valor es 0. La condición, insistimos, siempre debe ir entre paréntesis. Si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque sentencias A. Es decir, este bloque de sentencias, las instrucciones que hay entre las llaves, solo se ejecutan si la condición es verdadera. En caso contrario, si la condición es falsa, nos saltamos el bloque de sentencias A. Es decir, la ejecución pasa a ejecutar la siguiente instrucción que haya después del if, después de la llave de cierre. Es importante destacar que cuando la condición es verdadera, después de ejecutar el bloque de sentencias A, se ejecuta la siguiente instrucción que haya después del if. Es decir, las instrucciones que hayan después del if se ejecutarán después del if siempre, independientemente de que la condición sea verdadera o falsa. Veamos una sintaxis alternativa para la sentencia if. En esta nueva sintaxis vemos que el bloque de sentencias B es nuevo. Este bloque de sentencias se ejecutará exclusivamente cuando la condición sea falsa. Es decir, cuando la condición es verdadera, se ejecuta el bloque de sentencias A y luego, como siempre, pasa a la siguiente instrucción que haya después del if. En cambio, cuando la condición es falsa, se ejecuta exclusivamente el bloque de sentencias B y luego, por supuesto, pasa a la siguiente instrucción que haya después del if. La palabra else significa si no o en caso contrario. Es decir, que si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque de sentencia A y en caso contrario, se ejecuta el bloque de sentencia B. Es importante destacar que si un bloque solo tiene una sentencia, las llaves se pueden quitar. Es decir, las llaves son obligatorias solo si hay más de una instrucción dentro del bloque. Resumiendo, el funcionamiento de la sentencia if empieza por determinar si la condición es verdadera o falsa. Si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque de instrucciones A, que es obligatorio, y si la condición es falsa, se ejecuta el bloque de sentencias B, el cual es opcional. En ambos casos, al final, pasa a ejecutar la siguiente instrucción. Vamos a ver varios ejemplos para que todo esto quede más claro. Examine este programa. Es un programa muy sencillo. Antes de escuchar nuestras explicaciones, intente descubrir qué es lo que hace. En la primera instrucción, simplemente estamos declarando dos variables reales, r y v, de tipo float. A continuación, mostramos un mensaje para indicarle al usuario que introduzca la resistencia y el voltaje, y leemos un valor para cada una de estas dos variables. Luego, queremos mostrar la intensidad de la corriente en el circuito, es decir, tenemos que dividir V entre R y escribir el resultado. Ahora bien, antes de hacer la división, un buen programador debe comprobar si el divisor es 0, porque en ese caso la división no puede efectuarse. El resultado sería infinito. Entonces, antes de hacer esa división, preguntamos si R es distinto de 0. En ese caso, es decir, si la resistencia es distinta de 0, entonces la condición es verdad y por tanto mostramos la intensidad, V partido por R. Y el programa termina mostrando la palabra fin. En caso contrario, o sea, si R vale 0, el programa no hace la división
y simplemente va a la siguiente instrucción y escribe fin. Observe que en este caso no estamos explicando qué es lo que ha sucedido, simplemente escribe fin. Fíjese en este recuadro. La sentencia if evalúa si r es distinto de 0. Si esa condición se cumple, se ejecuta la orden que hay tras el if. A continuación, tanto si la condición se cumple como si no se cumple, la ejecución pasa a la siguiente instrucción. Ahora bien, podemos poner en el if una parte else para escribir las instrucciones que se ejecutarán cuando la orden sea falsa. Observe lo que introducimos a continuación. Ahora, la sentencia if incluye todo este recuadro. Hemos aumentado la sentencia if con una parte else. La palabra else se traduce por en caso contrario. O sea, esta sentencia if primero evalúa si r es distinto de 0. Si esa condición es verdad, muestra la intensidad. Y en caso contrario, o sea, si la condición es falsa, escribirá que existe un cortocircuito, o sea que no puede mostrar la intensidad. En ambos casos, al final siempre escribe fin, siempre, tanto si la condición es verdad como si es falsa, después se ejecuta la instrucción que haya tras el if. Veamos otro ejemplo, y no olvide probar todos los ejemplos en el ordenador. Suponga que tenemos estas 4 variables enteras, n1, n2, n3 y mayor. Queremos almacenar en la última variable, en la variable mayor, el valor más grande de las 3 primeras variables. El código que resuelve esto es el siguiente. Debe suponer que en las variables n1, n2 y n3 ya hay almacenados valores. En la primera sentencia if se compara n1 con n2. Si n1 es mayor que n2, a la variable mayor se le asigna el valor de n1. Y, en caso contrario, a la variable mayor se le asigna el valor de n2. Es decir, con esta estructura hemos conseguido almacenar en la variable mayor el valor más grande entre n1 y n2. Observe que en la parte else no se pone nunca una condición. Para ejecutar la parte else tiene que ser falsa la condición del if anterior. Ahora bien, nosotros queremos descubrir el valor más grande de 3 variables y no solo de 2 de ellas. Por tanto, necesitamos otra sentencia if independiente, la cual se ejecutará tras el primer if. Esta segunda sentencia if compara si n3 es mayor que la variable mayor. En ese caso, n3 es el valor más grande de las 3 variables y asignamos ese valor a la variable mayor. En caso contrario, n3 no es el valor más grande y por lo tanto ya tenemos en la variable mayor el valor que buscábamos. Observe que el primer if tiene parte else, pero el segundo if no la tiene. La parte else es opcional y solo se debe poner si hay algo que hacer cuando la condición es falsa. Cuando tenemos parte else hablamos de una estructura de selección binaria y cuando no hay parte else se habla de una selección simple. Un programa se podría escribir en una única línea. Sin embargo, para que el programa sea fácil de entender y de corregir, es muy importante escribir el programa de forma que, en general, cada línea corresponda a una instrucción. Y las instrucciones que estén subordinadas al if o al else se indentan hacia la derecha varios espacios. Este sangrado o indentación no es estrictamente obligatorio, pero si no se hace, se demuestra claramente que se es un mal programador. Observe también que la palabra else se pone justo debajo del if al que corresponde. Y la siguiente instrucción, tras el if, se pone justo en la misma columna, para dejar claro que está fuera del else. Haremos hincapié en esto más adelante, con más ejemplos. Pero ahora piense por un momento que la estructura if depende de la expresión que se ponga tras la palabra if entre paréntesis. Esta expresión debe ir siempre entre paréntesis. Es fácil evaluar si la expresión es verdad o falsa cuando se usan operadores relacionales, como son
menor, menor o igual, mayor, mayor o igual, igual o distinto. Pero, ¿qué ocurre si se usan otro tipo de expresiones? Veámoslo con varios ejemplos. Supongamos que tenemos las siguientes dos variables enteras, a igual a 5 y b igual a 10. Vamos a evaluar el valor numérico de estas expresiones y también su valor lógico, es decir, si son verdad o falso. Antes de nada, observe que el lenguaje C tiene una norma muy sencilla. Si el valor es distinto de 0, la expresión es true, verdadera. Si el valor es igual a 0, la expresión es false, falsa. La primera expresión es simplemente a, la variable a, cuyo valor numérico es 5 porque se ha asignado ese valor en la declaración. Dado que 5 es distinto de 0, el valor lógico es true, verdadero. Es decir, si pusiéramos una sentencia como esta, indicando if a, entonces se evaluaría como verdad y por tanto se ejecutaría este bloque a. Es decir, esta instrucción es totalmente equivalente a poner if a es distinto de 0. La siguiente expresión usa el operador lógico de negación, es decir, la admiración. Se usa delante de la variable a. Esto se lee como no a. Como a tiene un valor verdadero, la negación tiene un valor falso. Y su valor numérico es 0, porque el lenguaje C solo es falso el 0. Si volvemos a negar la expresión, obtenemos una doble negación. La expresión lógica vuelve a ser verdad, pero el valor numérico no vuelve al valor 5. La negación de 0 genera el valor 1. Aunque quizás no es muy recomendable, en una sentencia if también se pueden utilizar expresiones aritméticas, como por ejemplo esta, a menos b. Esto genera el valor 5 menos 10, o sea, menos 5. Como el valor menos 5 es distinto de 0, su valor lógico es verdadero. De igual manera, a menos b más 5 genera el valor numérico 0, que se evalúa como falso. En esta expresión estamos negando la anterior, por tanto genera el valor 1, es decir, verdad. La expresión a menor que b utiliza el operador relacional menor que. A vale 5, b vale 10, y como 5 es menor que 10, la expresión se evalúa como verdad. Dejamos como ejercicio que usted intente descubrir el porqué de los resultados que se muestran en la tabla para las dos últimas expresiones. Estas expresiones utilizan los operadores lógicos de negación, not, el operador y lógico, el operador and, y el operador o lógico, el operador or. Recuerde que las estructuras de control que requieren expresiones lógicas, como el if o el while, pueden utilizar cualquier tipo de expresión, aunque lo más habitual es utilizar operadores relacionales. Vamos a continuar con más ejemplos. Sea esta declaración para la variable entera número. Supongamos que a esa variable se le asigna un valor de algún modo y queremos escribir si ese valor es menor, mayor o igual a 0. El fragmento de programa que resuelve este problema es el siguiente. El primer if es una selección binaria que comprueba si el número es mayor o igual que 0. En caso afirmativo tenemos que comprobar si la variable número es 0 o si es mayor estricto que 0. Para ello necesitamos otro if interno o anidado. Se llaman estructuras de control anidadas cuando está una dentro de otra. Observe que este if completo, con su parte else, está dentro de la parte verdadera del primer if. En este segundo if comprobamos si número vale 0, y en ese caso escribimos que es 0, y en caso contrario escribimos que es mayor que 0. Observe el doble igual para esta comparación. Si pone un solo igual, se estará asignando 0, y por tanto perdemos el valor de la variable número. Además, como el 0 es falso, siempre escribiría que es mayor que 0, pues se iría siempre a la parte falsa. A esta parte else del primer if se llega cuando es falsa la condición de ser mayor o igual que 0. O sea,
Si número no es mayor o igual que 0, entonces tiene que ser forzosamente menor estricto que 0. Fíjese que es muy buena idea escribir el else justo debajo del if al que corresponde. Además, todas las sentencias que vayan en la parte if o en la parte else se sangran hacia la derecha varios espacios con respecto a esa palabra reservada. En estructuras anidadas, como esta, las sentencias que van dentro del if interno se vuelven a sangrar con respecto al if o con respecto al else. Observe que no necesitamos llaves, porque cada if tiene dentro una única sentencia. El if anidado completo se cuenta como una única sentencia. Casi siempre hay varias formas de programar. Por ejemplo, este código podría también haberse escrito incluyendo el if anidado en la parte else. Veámoslo. El primer if comprueba si la variable número es mayor que 0. En ese caso, escribe el resultado. En caso contrario, vamos a la parte else, donde comprobamos si número es menor que 0. Si esa condición es verdad, escribe que es menor que 0. En caso contrario, el número es irremediablemente 0. Piense que si el número no es mayor que 0 y tampoco es menor que 0, solo queda que sea 0. Un if puede no tener else, pero un else siempre tiene un if. Y salvo que pongamos llaves, cada else se asocia siempre al if anterior más cercano. En general, el else debe escribirse justo debajo del if al que pertenece, pero a veces es mejor usar otro formato. Piense que si en el else del segundo if queremos poner otro if, y luego otro, y luego otro, al final vamos sangrando tanto hacia la derecha que nos salimos de la pantalla. Es preferible escribir los programas de tal forma que no se salgan las líneas por el margen derecho de la pantalla. Veamos a continuación cómo podemos escribir una cadena larga de if, else anidados. Adelante. Es frecuente tener que evaluar varias condiciones encadenadas. Suponga que tenemos n bloques de código y solo tenemos que ejecutar uno de ellos. El funcionamiento es simple. Primero se evalúa la primera condición. Si es cierta, se ejecuta el bloque de sentencia bloque 1 y si es falsa, entonces pasamos al else. Dentro de ese else hay un if, por lo que tenemos que evaluar su condición. Si esa condición, la condición 2, es cierta, el programa ejecuta el bloque 2 y si es falsa, pasamos a la parte else, en la cual hay otro if con una tercera condición. Si esa condición es cierta, ejecuta el bloque 3 y si no, pasa al siguiente else. Y así sucesivamente hasta que llegamos al último else, que no tiene un if a continuación. Si todas las condiciones de todos los if son falsas, el programa ejecuta el bloque n, el bloque final. Este último bloque es opcional. Este tipo de estructura de selección se llama selección múltiple. Antes de ver ejemplos de esta estructura, tenga en cuenta que estas parejas de llaves solo son necesarias si el bloque tiene más de una instrucción. Si el bloque solo tiene una instrucción, las llaves se pueden poner o quitar. Por otra parte, piense que cada else corresponde al if anterior, incluso aunque no esté la palabra else escrita justo debajo de la palabra if. Esto se hace para no tener que sangrar en cada if más espacios que en el anterior. Lo importante en el sangrado es que quede claro a qué sentencia está subordinado cada bloque, y de esta forma queda muy claro. Pero veamos un par de ejemplos. Veamos un ejemplo de selección múltiple. Suponga que tenemos en una variable real la calificación de un alumno en un examen, declarada como float nota. Queremos clasificar esa nota numérica para escribir su nota en formato texto. La estructura del programa podría ser así. Fíjese que aquí hay 4 sentencias if anidadas. Es una selección múltiple. El funcionamiento es muy intuitivo. Primero se comprueba si la nota es menor que 5, y en ese caso la nota sería suspenso. En caso contrario, la nota es 5 o mayor a 5, y vamos a la parte else. Ahí comprobamos si la nota es menor a 7. En ese caso escribimos simplemente aprobado, porque el alumno no ha llegado al 7.
En caso contrario, miramos si la nota es menor a 9 y en ese caso escribimos notable. Si esa última condición es falsa, entonces comprobamos si la nota es menor que 9.9 para escribir sobresaliente. Si es falso, entonces la nota es mayor a 9.9 y por tanto la nota sería la mejor posible, matrícula de honor. Dejamos como ejercicio que el programa muestre mensajes de error si la nota es incorrecta, o sea, si la nota es menor a 0 o bien si la nota es mayor a 10. Veamos otro ejemplo sencillo. Este es un pequeño programa para clasificar una onda electromagnética a partir de su longitud de onda. En la primera parte del programa declaramos la variable lambda de tipo real y le asignamos un valor leyéndolo desde la entrada estándar, el teclado. A continuación pasamos a clasificar esta onda y a escribir el resultado. Veámoslo. En esta estructura de selección múltiple comparamos la longitud de onda con los valores límite de la clasificación, empezando por las ondas con valores más pequeños de su longitud de onda. Observe que estamos usando la notación científica para las constantes. Esta notación es muy útil cuando queremos expresar valores muy grandes o muy pequeños, como en este caso. Así, 1e menos 11 significa 1 por 10 elevado a menos 11, o sea, 0,10 ceros seguidos de un 1. En la primera expresión preguntamos si la longitud de onda es menor que 1e menos 11. En ese caso estamos ante rayos gamma, por lo que escribimos el resultado y el programa termina. En cambio, si la condición es falsa, entonces pasamos al siguiente if, que pregunta si la longitud de onda es menor que 1e menos 8. En ese caso, la onda es un tipo de rayos X. Tenga en cuenta que consideramos rayos X cuando su longitud de onda es mayor o igual que 1e menos 11 y menor estricto que 1e menos 8. En este if no ponemos la primera de esas condiciones, porque estamos en la parte else del primer if. Es decir, estamos ante rayos X cuando es falsa la primera condición y verdadera la segunda condición. Si es falsa también la segunda condición, entonces pasamos a la tercera. Si esta tercera condición es verdad, entonces la onda es luz ultravioleta. Pero si es falsa, entonces tenemos que pasar a la siguiente condición, para ver si estamos ante luz visible. En caso de que no sea luz visible, comprobamos si la onda es de infrarrojos. Y si no, tenemos que comprobar si son microondas. Y, en caso contrario, entonces podemos asegurar que son ondas de radio. Para concluir que son ondas de radio, hemos tenido que comprobar que todas las condiciones anteriores son falsas. Y por eso llegamos al último else. Esta forma tan compacta de escribir 6 sentencias if es elegante porque las condiciones son homogéneas y los bloques a ejecutar solo tienen una instrucción. Recuerde, cuando los bloques tienen más de una instrucción hay que poner llaves encerrando todas ellas. Veamos un ejemplo. Este último ejemplo es de un programa para calcular la resistencia resultante si en un circuito eléctrico conectamos dos resistencias en serie o en paralelo. Al principio, el programa declara las variables y lee los valores de las dos resistencias en ohmios y almacena en un carácter si las resistencias están en serie o en paralelo. Es decir, el usuario introducirá una S si las resistencias están en serie y una P si las resistencias están en paralelo. La siguiente instrucción es este if, en el cual se pregunta si la variable ch es igual a la letra S minúscula o bien si es igual a la letra S mayúscula. Con esta comparación conseguimos que el programa funcione bien tanto si el usuario usa letras en minúscula como en mayúscula. En caso de que esta condición sea verdadera, las dos resistencias se han conectado en serie, por lo que la resistencia equivalente es la suma de ellas. Calculamos la suma y mostramos el mensaje con el resultado. Si las resistencias están en serie, tenemos que ejecutar estas dos instrucciones. Por tanto, es obligatorio poner estas llaves. Si no las ponemos, se generará un error de compilación, ya que el siguiente else no estará conectado a su if correspondiente. Por favor, pruébelo en el compilador para ver qué ocurre.
Si las dos resistencias no están en serie, entonces comprobamos si están en paralelo. La condición es similar a la anterior, pero usando la P minúscula y la P mayúscula. Si esta condición es verdad, se calcula la resistencia equivalente con la fórmula correspondiente y se muestra el resultado. De nuevo tenemos más de una instrucción, por lo que estas llaves son obligatorias. Igual que antes, si no se ponen, se produce un error por el siguiente else. Si este if no tuviera else, entonces, atención, no se produciría un error, pero el programa estaría mal, porque solo estaría dentro del if la primera instrucción, mientras que la segunda estaría fuera y se ejecutaría siempre, incluso aunque las resistencias estuvieran conectadas en serie. Así que mucha atención a las llaves. Algunos programadores principiantes prefieren poner siempre las llaves y así no se equivocan. Si mira el else final, verá que dentro de él no hay llaves, ya que si la ejecución del programa llega aquí, solo tenemos que dar un mensaje de error indicando que las resistencias no estaban conectadas en serie, letra S, ni en paralelo, letra P. Antes de terminar, veamos 4 cosas importantes. Primero, cada llave de apertura debe tener su llave de cierre, y son obligatorias si dentro del if o del else hay más de una instrucción. Segundo, cada else debe tener un if, y normalmente la palabra else se debe escribir justo debajo de la palabra if, aunque cuando tenemos if anidados podemos hacer excepciones. Tercero, observe que las instrucciones que van dentro de un if o un else deben ir sangradas o indentadas hacia la derecha unos cuantos espacios, y todas ellas deben empezar siempre en la misma columna. Finalmente, las instrucciones que haya tras la sentencia if y fuera de ella se ejecutarán siempre tras el if, pase lo que pase dentro del if. Repase todos los programas que hemos visto y pruébelos en el ordenador, haciendo los cambios que se le ocurran. Programar es fundamental para aprender a programar. Así que, ya sabe, la técnica para aprender a programar es programar. Y por supuesto, pregunte siempre las dudas. ¡Ánimo!